Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, nuestra catequesis de todos los días con Jesucito, queridos niños. No nos olvidemos que Jesús nos va enseñando tantas cosas lindas. Y hoy queremos aprender sobre un gran profeta, un profeta de la Biblia, un gran personaje que nos enseña siempre sobre Dios. Entonces, el tema del día de hoy, queridos niños... El tema del día de hoy es el profeta Miqueas. El profeta Miqueas. Y ustedes saben lo que quiere decir Miqueas, queridos niños. Es como el nombre Miguel también. Miguel quiere decir mi como él, quien como Dios. Y Miqueas quiere decir mi como ya. Y entonces, queridos niños, aquí cambia el nombre de Dios. Quien como Yahvé. Miqueas. ¿Entienden, queridos niños? Y ese es un nombre hebreo. Es una frase hebrea. Entonces, ¿quién como Yahvé? Y por lo tanto vamos a escuchar todo lo que nos va enseñando hoy Jesucito sobre este gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos va anunciando y qué es lo que nos va enseñando? ¿Y desde dónde eso lo aprendemos? Desde la Biblia. Estos 73 libros, queridos niños, que nosotros tenemos y que nosotros meditamos. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, que siempre nos va hablando y nos va enseñando a vivir y a llevarlo en nuestro corazoncito. Entonces, vamos a escuchar como siempre la palabra desde la Biblia. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leerán nuestras queridas compañeritas. Lectura del libro del profeta Miqueas. En el futuro, el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado esta historia, estas lindas narraciones, lo que nos cuenta la palabra de Dios y que a nosotros también nos está interpelando, es decir, nos está llamando, nos está diciendo, vengan, queridos niños, escuchen e imiten, hagan lo que Jesús les está diciendo, hagan lo que Dios les está pidiendo. Nosotros, queridos niños, vamos a volver enseguida para seguir estudiando y reflexionando con Jesucito, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Antiguo Testamento.
Esaú y Jacob. De Abraham nacieron Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de la criada Agar, se estableció en el desierto de Parán. Y de él, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, tal como Jehová lo predijo, una gran nación empezaba a surgir. Isaac, el hijo de su esposa Sara, permaneció con su padre Abraham hasta su muerte, y heredó cada una de sus posesiones. Juntos Isaac e Ismael sepultaron el cuerpo de Abraham en la cueva de Macpela, que el anciano patriarca había comprado años antes para sepultar el cuerpo de su esposa Sara, la madre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando un día, mientras vivía en la tierra de Negev, vio venir hacia él a la joven hija de Betuel, la hermana de Labán, elegida por Abraham para ser su novia. Montaba un hermoso camello y estaba acompañada por sus criadas. Dime, ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros? Ese joven es mi amo, es el hijo del anciano Abraham. Entonces es mi novio. Soy Rebeca, hija de Betuel. Tu padre me eligió para ser tu esposa. Bienvenida a mi casa, mujer. Vamos a celebrar esta ocasión. ¡Qué buena está la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Eso es! ¡Qué bien la estamos pasando! Creo que Isaac ya no tiene hambre. Solo ve a Rebeca ahora. Mi padre no hubiera podido ofrecerme un regalo más hermoso. ¡Claro! Acompáñame. ¡Bravo! Ven a la tienda de mi madre, la he arreglado para ti. Te seguiré. Esa noche, Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre. La tomó por esposa y la amó. Bendito sea el nombre santo de Jehová. Sin Él el cielo y la tierra no tendrían sentido. Sin Él nuestra vida no sería nada. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra única fortaleza. Somos tu nación, Señor, y tú, Jehová, eres nuestro único Dios. Nos das numerosos hijos, guías nuestros pasos y por tu gracia nuestros enemigos se dispersan. Amigo mío, has hecho un buen negocio. Eso creo, pero ahora yo quisiera algo más. Toda mi mercancía está aquí, solo pide lo que quieras. Disfrutaría hacer más negocios contigo. Tengo mucho dinero, como podrás ver, y con gusto te pagaré con 2 monedas de oro. Dime qué quieres comprar, amigo.
Me gustaría tener como novia a esa chica con la cinta gris alrededor de la cintura. Hace días la estoy observando. Pero ella es Rebeca, la hija del noble Labán. Ella es demasiado atractiva. Ella, señor, es mi esposa. Qué lástima, yo hubiera hecho cualquier cosa para que ella fuera mía, cualquier cosa. Puede irse ya, señor, no hay nada más aquí que usted pueda comprar, ahora retírese. Entiendo, mi amigo, te entiendo, pero te hubiera pagado mucho dinero, te hubiera pagado cualquier precio. Los años transcurrieron. Isaac seguía sinceramente enamorado de su esposa, pero Rebeca era estéril. Isaac le imploraba al Señor cada día que Rebeca le diera un hijo. Finalmente, cuando Isaac tenía 60 años, el Señor contestó sus oraciones y Rebeca concibió gemelos. Isaac y Rebeca estaban felices. Se mueven demasiado dentro de mí. Le pregunté al Señor por qué. Eso hiciste, y él que te dijo, Rebeca, nosotros subiremos a la montaña y estaremos en un lugar fresco, lejos del sol caliente y bochornoso. Me dijo que mis hijos son 2 naciones que viven en mi seno, pero que se dividirán y el mayor servirá al menor. No entiendo eso qué significa. Le pregunté, pero él no contestó. Dime, Isaac, ¿qué crees que todo esto signifique? La palabra de Jehová siempre es verdadera, Rebeca. Si hoy no entiendes, algún día por la gracia de Dios con total seguridad entenderás. El primer niño que nació tiene el cabello rojo. Será el niño más hermoso. Este con el cabello rojo es el primero. Bendito seas, Jehová. Mi hijo, a quien llamo Esaú. Este es el segundo niño que nació. Bendito sea tu santo nombre, Jehová. Este es mi hijo y lo circuncidé para que lleve también la señal de tu pacto, Señor. Lo llamé Jacob, y que tu nombre santo siempre sea bendito, Señor Todopoderoso. Han transcurrido los años, 15, 20, 25. Los gemelos crecieron, pero sus vidas tomaron rumbos diferentes. Esaú se convirtió en un hábil cazador y le agradaba llevarle a su padre Isaac las mejores presas. Jacob, por su parte, se convirtió en pastor, criador de rebaños, caballos y camellos, y hábil mercader con el beneplácito no solo de su padre, sino también de su madre, Rebeca, quien vio acrecentar la fortuna de la familia gracias al joven Jacob. Dime, ¿cuántos nuevos corderos has contado? Hay 137. ¿Y cuántas hembras hay en total? Tiene 90 en total. Este rebaño es un tesoro. Miren este carnero, parece un rey. ¿Eres tú, Jacob, el hijo de Isaac? Levántate y dime. ¿Qué quieres? Un carnero y 30 ovejas es lo que quiero comprar. Si quieres comprarlos, tienes que ir y hablar con mi padre. Eso hice, pero tu madre me dijo que debía hablar primero contigo. Tienes que pagarme 30 monedas de plata y una de oro. Tu padre me hubiera pedido menos que eso. Lo siento mucho, pero si no te gusta el precio, hasta pronto. Bien, compraré tus ovejas.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema muy importante, queridos niños, entonces el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el profeta Miqueas. Y así, queridos niños, entonces sobre este profeta, mi como ya, quería decir quién como Yahvé. Esto significa el nombre de Miqueas, queridos niños. Vamos a ir aprendiendo, vamos a seguir escuchando y ahora le escuchamos a Emma, que nos va a hablar y que nos va a decir todo aquello que Jesús nos quiere enseñar en el día de hoy. Miqueas fue un profeta de origen campesino de los finales del siglo VIII a.C., proveniente de Morashet, una aldea de la fértil llanura de Cefela, a unos 30 kilómetros del suroccidente de Jerusalén. Fue autor del libro de la Biblia que lleva su nombre. Y ahí está, queridos niños, quién fue Miqueas, este profeta, muy cerca de Jerusalén, a 30 kilómetros ahí él está viviendo y él comienza a escuchar lo que dice la gente, lo que dice el pueblo, lo que se necesita. Y es así que él comienza también a profetizar y a predicar. Escuchemos más y aprendamos algo más del profeta Miqueas. Su labor se cumplió en tiempos de los reyes de Jotán de Judá, Acaz y Ezequías. Fue contemporáneo de los profetas Isaías, Oseas y Amós. Demostró un gran celo por el pacto con Yahvé y consideró con la infidelidad del amor de Dios se hace sentir en la explotación del prójimo. Amó a su pueblo campesino y pastoril y vio en él el interés de Yahvé. Denunció a los ricos y poderosos y a los sacerdotes y falsos profetas que actuaban para conseguir poder y privilegios. Rechazó el abuso de los aristócratas de Jerusalén contra la mayoría del pueblo campesino y la instrumentalización de la religión para ocultar injusticias sociales. Y así, queridos niños, con estas características tan lindas del profeta Miqueas, como él ama a su pueblo y sobre todo a ese pueblo pastoril, dice, es decir, a los campesinos, a la gente más pobre, a la gente más sencilla que está sufriendo a causa de las injusticias. Queridos niños, es tan lindo entonces escuchar y saber cómo el profeta Miqueas comienza a trabajar y comienza a animarles a ese pueblo para que se levanten, para que hagan bien las cosas. Primero amar a Dios y luego también comprometerse con la gente, comprometerse con el pueblo. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida, quién fue el profeta Miqueas. El libro de Miqueas. El libro de Miqueas pertenece a los libros proféticos del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia. Fue escrito a finales del siglo VIII a.C. por el profeta que lleva su nombre. Este libro contiene 7 capítulos. Miqueas vivió un tiempo de guerra cruel. Vio desencadenarse la guerra ante el reino del norte y el reino del sur, con más de 1000 muertos en el reino del sur, sin mencionar las víctimas del reino del norte. Después, Asiria, una gran potencia militar de su época, aplasta el reino del norte. Solo un milagro pudo evitar que estos mismos ejércitos entren a Jerusalén.
Y así entonces él es muy exigente y por eso entonces él denuncia y dice, no hay que instrumentalizar la religión, no hay que instrumentalizar las cosas negativas contra el pueblo. No podemos utilizar a favor de nosotros ni a Dios, y mucho menos las cosas que le pertenecen al pueblo, que le pertenecen a la gente. Queridos niños, es tan importante entonces escuchar esta profecía de Miqueas. ¿Quién como Yahvé? Yahvé que quiere hacer siempre algo a favor de su pueblo. Yahvé que nos va enseñando y nos dice que también nosotros tenemos que comprometernos con su pueblo, con su gente. Y así, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala, como siempre, su palabra que nos anima y nos fortalece. Hoy leemos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento del libro de Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4. De ti saldrá el jefe de Israel, de Miqueas, mi, homo y ya sería, Miqueas. Así dice el Señor, pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie, pastoreará con la autoridad del Señor, en nombre de la majestad del Señor su Dios, y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, aquí nosotros encontramos la fuerza. De ti saldrá el jefe de Israel, es decir, es un llamado vocacional, es la fuerza de un Dios que nos ama y que nos quiere. Tú, Belén de Éfrata, es decir, el designio de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo importante es que Él ha mirado, y como dice también el Evangelio de Lucas cuando habla María, Él ha mirado la humildad de su sierva, dice. Aquí también, tú, Belén de Éfrata, pequeña entre todas las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. En primer lugar, sintámonos humildes, humus ante el Señor, porque en condigativo y en va bella po lleva haya yesa cuaya yesa pea ñandillara el oña po. Él es el que hace nuestra historia. Lo importante de parte de nosotros es reconocer su acción y humildemente recibir y aceptar la propuesta y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y siempre con Aprendiendo con Jesús tenemos algún tema muy importante que todos tenemos que aprender, todos tenemos que llevar en nuestra cabecita y tenemos que dar razón de nuestra propia fe, queridos niños. Ahora entonces es el momento en saber cuál es el tema del día de hoy, querida Emma. El tema del día de hoy es el profeta Miqueas. El profeta Miqueas. Muy bien. Mi, homo, ya. ¿Quién, cómo, Yahvé, queridos niños? Y ahora las preguntitas. La primera preguntita que les quiero hacer es tan sencilla porque ustedes sabrán responderme. ¿Quién fue el profeta Miqueas? Miqueas fue un profeta de origen campesino a finales del siglo VIII a.C., proveniente de la aldea de Moreshet. Miqueas, entonces, de origen campesino, es decir, que vivía con los mismos campesinos, con la gente humilde, con la gente sencilla, pero escucha el clamor del pueblo, de la gente, de las injusticias, queridos niños,
Y es por eso que él se mete a trabajar, a predicar y a decir cómo hay que comprometerse con la gente, cómo hay que comprometerse con el pueblo. Y atención ahora, queridos niños, con esta segunda preguntita. Queridos niños, para saber un poco de historia, ¿quiénes fueron los reyes contemporáneos de este profeta, del profeta Miqueas? Los reyes contemporáneos de Miqueas fueron Jotán de Judá, Acaz y Ezequías. Estos son los nombres, queridos niños, de estos profetas, o mejor dicho, de estos reyes que vivían en el tiempo del profeta Miqueas. Acabamos de escuchar entonces quiénes eran estos reyes. El primero, decíamos, Jotán de Judá. Este era el rey que vivía en ese tiempo en que estaba Miqueas. Luego está el otro, Acaz. Está el tiempo entonces que va a coincidir con otros profetas también cuando Miqueas vivía. Y luego tenemos también a Ezequías. Estos tres reyes. Por una parte Jotán, Acaz y Ezequías, estos reyes que están aquí. Pero lo importante, queridos niños, es que ante la vida de estos reyes y lo que ellos proponían, también Miqueas proponía y decía las cosas que están bien y las cosas que están mal, que se pueden hacer y aquellas que no se deben hacer. Queridos niños, y ahora atención con la tercera preguntita. ¿A quién denunciaba, queridos niños, el profeta Miqueas? El profeta Miqueas denunciaba a los falsos profetas, sacerdotes, ricos y poderosos que buscaban privilegio. Muy bien, queridos niños, el profeta Miqueas no se callaba ante los poderosos, ante los ricos, ante los falsos profetas, ante toda aquella persona que, queridos niños, no estaban haciendo bien. El profeta Miqueas entonces nos está enseñando a ser honestos. El profeta Miqueas nos está enseñando a mirar y a darse cuenta cuando las cosas no están bien. Y nos llama, como a cualquiera, queridos niños, así como al rico, al poderoso, a ese que no está haciendo bien a favor del pueblo y de la gente, les llama la atención. Y por eso les denuncia y les dice, esto tienen que corregir. Muy bien, queridos niños, así entonces con estas preguntitas nosotros vamos cada vez más aprendiendo tantas cosas lindas que Jesucito nos va enseñando. Y ahora, como siempre, vamos a rezarle a nuestro Papá del Cielo, que nos bendiga y que nos ayude siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo, queridos niños, la bendición de Jesús. Jesús que nos bendice, Jesús que nos quiere y nos trae siempre su protección. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.